El artículo 45 de la Constitución uruguaya dice que todo habitante de la República tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa. Pero en Uruguay existe un déficit habitacional de entre 70.000 y 80.000 viviendas, y unas 150.000 personas viven en asentamientos. La vivienda es un producto cuyo precio determinan las fluctuaciones del mercado y en muchos casos está sujeto a la especulación. Más de 100 años después de que lo escribiera Bas Ferreira, seguimos sin resolver el problema de la tierra como mínimo de derecho humano y con él el derecho de habitar, el derecho a gozar de tierra vivienda sin precio ni permiso. ¿Cómo se fijan los precios de las viviendas? ¿Cómo funciona? Bueno, la vivienda es un bien bastante particular, porque por un lado es un bien de consumo, ¿no?, para los hogares, las familias que usamos la vivienda, y por otro lado es un activo de inversión. Es un activo de inversión para la propia familia, en el caso de que la use y tenga esa riqueza, digamos, ese activo. Por otro lado, es un activo de inversión para inversores que buscan en la vivienda un refugio de valor. Entonces ahí empiezan a jugar como varios factores, ¿no?, que uno puede imaginarlos como totalmente independientes, pero que influyen en el precio de la vivienda. Entonces, desde el punto de vista de la vivienda como un bien de consumo de los hogares, incide el ingreso, o sea, la capacidad de pago de los hogares por esa vivienda, por ese servicio de vivienda, digamos. Y después, por otro lado, o sea, el inversor lo que va a hacer, o sea, a la hora de definir, o sea, en dónde colocar su plata para tener cierta rentabilidad, va a comparar cuánto le rinde comprar una vivienda y recibir un alquiler, o sea, ese rendimiento con la tasa de interés que le pague una inversión alternativa. Entonces, tenemos esas dos variables. Por un lado, los ingresos. A mayor ingresos de los hogares, mayor capacidad de pago, mayor demanda, y eso empuja el precio para arriba. Y por otro lado, tenemos las tasas de interés de esas inversiones alternativas, que en la medida que estén bajas, al inversor le va a convenir más invertir en vivienda, entonces el precio de la vivienda va a subir. Entonces, si tenemos que resumir, o sea, qué incide en el precio de la vivienda, serían como esos dos factores. ¿Cumplimos con el artículo de la Constitución de que la vivienda es un derecho? El derecho que plantea la Constitución de la República es un derecho programático, indudablemente es una aspiración. Creo que el Uruguay, en comparación con otros países de la región o incluso del mundo, se acerca bastante al espíritu que plantea la Constitución. Pero estamos lejos de lo que pretendemos nosotros del Ministerio y creo que es lo que tiene el uruguayo como elemento cultural. Yo te cuento, mira, yo me casé hace unos cuantos años, en el año 86, y cuando me casé todo lo que vino digamos, de regalo económico a través de los colectivos, yo fui y lo coloqué en el banco hipotecario. Hoy me da la sensación que la gente más joven ha ido cambiando esos paradigmas y el techo no es como nos criaron a nosotros, o a mí por lo menos, que era lo primero, el techo era intocable. Hoy los muchachos jóvenes creo que primero piensan o en el auto o en el viaje y no se ven a veces viviendo en el mismo lugar toda la vida. Entonces, creo que el Uruguay ha avanzado, ha habido políticas institucionales a largo plazo que se han mantenido a lo largo de todos los gobiernos, por ejemplo, MEVIR, que arrancó allá por el año 67, lo mantuvo la dictadura, han participado todos los partidos políticos en el gobierno en el Uruguay y se ha mantenido. Bueno, yo creo que hay una política institucional en vivienda, pero indudablemente las necesidades están por encima de las capacidades que tiene el Estado, como asegurarle el techo a cada ciudadano del país. Contame cuánto hace que vivís acá.
yo hace 8 años, más o menos. ¿Y cómo fue la llegada hasta acá? ¿Dónde vivías O sea, antes? ¿Cómo terminaste acá? Claro, mira, yo soy de Paysandú, me vine en el 2002, cuando la crisis, y alquilé un tiempo, la plata no me daba para alquilar, entonces opté por buscar una solución y compré algo, un derecho de posesión en Lagomar. De ahí después por problemas de salud, o sea, yo trabajaba acá en Montevideo y era muy largo el recorrido, tengo problemas de columna. Entonces tenía que buscar una opción que vendiera ya y que pudiera comprar algo, o sea, para vivir acá, porque tampoco me daba para alquilar Ibas otra vez a caer en lo mismo del alquiler que no claro, estabas el alquiler pudiendo. que no estaba pudiendo. Entonces ahí fue que por un amigo me contacté de que acá había un espacio que lo podía comprar, que tenía, o sea, comprar las mejoras, y ahí fue que vine a vivir acá. ¿Y cuándo fue que el proceso, digamos, de regularización ya había iniciado cuando vos llegaste o No, empezó empezó después? ahí, más o menos. Sí, pues yo, o sea, ya desde afuera trabajo socialmente, o sea, es algo que llevo, entonces yo ya empecé también con ver las necesidades de los vecinos, empezar a hacer expedientes en la Intendencia, porque hay situaciones de casas que están con mucho riesgo. De derrumbe. De derrumbe por el socavo del arroyo. Claro. Entonces ahí empezamos a trabajar con los vecinos y empezamos a hacer expedientes y a pedir el realojo y a pedir ayudas para vecinos. Ahí se hizo el censo, que lo hicimos los vecinos el primero, hasta hace 2 años más o menos que se hizo el censo de la Intendencia y se empezó con el proceso real de realojo. En Uruguay hay entre 620 y 650 asentamientos y se regularizan menos asentamientos que los que surgen nuevos. La política de realojo es parte de las tareas de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que depende del Ministerio de Vivienda. Ese organismo apunta a la mejora de las condiciones habitacionales, la participación y la integración sociocomunitaria de las familias que habitan tanto en asentamientos como en áreas inundables y contaminadas. El proceso se inició y ahora, ¿cómo vienen? ¿A qué altura están de llegar a un realojo? Mira, el proceso se inició a mediados de 2018. Ahí se vino del equipo de tierras, nos dijeron que se iba a nombrar un equipo técnico que se llegó a nombrar recién en octubre de 2019. De ahí fue avanzando, o sea, había noticias, ya estaban los terrenos que son acá cerca, hasta que empezó el cambio de gobierno, cuando el cambio de gobierno presidencial ahí se trancó un poco y cuando no tuvimos noticias hasta marzo de este año. ¿Y ahí se destrancó un poco? Ahí se destrancó un poco. Pero también, o sea, no había respuesta del Ministerio de Vivienda hacia la Intendencia de si el proceso seguía o no. O sea, estaba todo incierto. Hasta hace 1 mes y medio más o menos, que de palabra se reactivaba el realojo. No había nada firmado y no hay nada firmado hasta ahora. Pero por lo menos ya hay unas perspectivas de que en 1 año y medio o 2 se pueda completar el realojo. Bueno, los alquileres es una opción que los uruguayos están tomando cada vez más como tenencia de vivienda, digamos. O sea, se ha visto un aumento en el porcentaje de hogares que alquilan. Y acá no entra solamente la capacidad de pago, o sea, sino que entran preferencias, entran también cambios demográficos, por ejemplo, aumento de los divorcios, ¿no? Aumentan los hogares unipersonales, entonces aumenta la cantidad de hogares. Esa familia se separa, necesita 2 viviendas. Entonces, la opción del alquiler de repente es más flexible o cuadra más para este tipo de situaciones. También hay preferencias, gente que de repente tiene la capacidad de comprar una vivienda, pero ya no está tan arraigado ese sueño de la casa propia, sino que se ha como instalado mucho más la opción del alquiler.
Y bueno, es un mercado bastante distinto al mercado de compraventas, porque acá sí es como el alquiler es como más fiel a la capacidad de pago de los hogares, ¿no? Como que no está afectado por el tipo de cambio o por esas especulaciones de los inversores, sino que el alquiler como que se va a ajustar mucho más automáticamente a lo que pase con los ingresos de los hogares. De hecho, si miramos, o sea, desde más o menos 2018, hacia la fecha, los alquileres han evolucionado por debajo de la inflación, que es algo que, o sea, siempre venían por arriba y a partir de ese momento empezaron a evolucionar por debajo de la inflación y eso va bastante, como acompaña bastante lo que ha sido la evolución del salario real. ¿Y eso por qué? ¿Por qué empezaron a desindexarse, digamos? Y bueno, porque la capacidad de pago de los hogares ha bajado, digamos, en los últimos años. Entonces, el alquiler, como te decía, refleja bastante mejor, acompaña mucho más el poder adquisitivo de las familias, entonces se ajustó de alguna manera. Los artículos 421 o 459 de la LUC regulan el régimen de arrendamiento de inmuebles urbanos sin garantía. ¿Qué significa sin garantía? Que el arrendatario puede no tener una garantía de la Contaduría General de la Nación, de ANDA o los seguros, ni un depósito en el banco hipotecario. ¿Cómo explica el gobierno estas modificaciones? Otro aspecto que se ha hablado de que tiene que ver con el acceso a la vivienda y que tiene un poco que ver con ciertos cambios culturales, incluso de esto del alquiler, por ejemplo, son algunos cambios que introdujo la LUC, que tienen que ver con la eliminación de las garantías y con la aceleración de los procesos de desalojo. Y se ha manifestado que si bien se plantea que lo de la eliminación de la garantía favorece el proceso, que me podría favorecer si yo quiero alquilar. Ahora te cuento, pues eso lo tengo bastante claro, por lo menos la versión con la cual nosotros hicimos ese cambio. La LUC lo que plantea es para contratos nuevos, o sea, la ley digamos, que regula todo el contrato de alquileres, esa no se toca, o sea, sigue igual. De hecho, la LUC hace 1 año y medio que está y la gente ha seguido contratando a través de ese sistema. Esto fue pensado principalmente para las personas inmigrantes. Nosotros tenemos una presencia importante hoy de ciudadanos venezolanos, cubanos, dominicanos, que no tienen la posibilidad de generarse garantías reales. Entonces, por un lado hay una política de subsidio de alquiler que también viene de anteriores administraciones que el Ministerio la ha mantenido, pero no alcanza para la cantidad de personas que están necesitando esas viviendas. Entonces, ¿qué sucede? O van a una pauperización o terminan en lugares hacinados. O sea, entonces, esto lo que permitía y lo que queríamos era, bueno, bien, yo no tengo esas garantías porque me vine corrido o por razones económicas o políticas y puedo contratar una casita, un apartamentito, sin necesidad de tener esas garantías que no me las da ni la Contaduría General de la Nación, ni ANDA, ni ningún seguro. Entonces, básicamente está pensado, de hecho, se ha utilizado muy poco y de hecho no ha habido casi desalojos de ese tipo. O sea, hay que tener claro que esta ley no sustituye la otra. Es un complemento para un sector socioeconómico determinado que veíamos que no tenía acceso a la vivienda. Es más, si vos mirás en la LUC lo que plantea también que esa vivienda puede ser utilizada con fines comerciales de pequeño comercio. Poner un kiosquito. Sí, que a veces es lo mismo, además, vivienda y comercio están en el mismo espacio. Es que vos sabés que por la ley vieja una cosa es el alquiler comercial y otra cosa es el alquiler. Esto es específicamente un primer escalón para la formalización de personas que vienen al Uruguay, que a veces venían de pasaje y terminan quedándose, y que tengan la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vivienda. No sustituye el anterior, no ha tenido ningún impacto. ¿Y no precariza un poco el sistema? ¿No precariza el vínculo? Yo creo que al revés. Lo que le permite a esas personas es acceder a algo que de la otra manera no llegan. O sea, en el tema político siempre no es entre el bien y el mal, sino entre lo menos malo. O van a una pensión, sí, o terminan también en un asentamiento, o le das esta posibilidad a personas que de alguna manera pueden llegar a mensualmente a pagar un alquilercito, pero al no ser sujetos de garantía, le das la oportunidad. Pero esto es el primer escalón. El día que sean sujetos de garantía tienen esta otra ley.
De hecho, los propietarios en general no han visto con mucho interés esto. No es que esta ley en la LUC, este artículo salió y todo el mundo se fue hacia esa modalidad de contratación. Yo te diría que, por lo que uno ha hablado con los operadores inmobiliarios, el 90-95% sigue con la ley vieja. Y esto era la idea, justamente estaba pensado para como una aspirina para un dolor de muela, que es la inmigración, que indudablemente vienen con muchos problemas y bueno, por más que el Uruguay le ha abierto las puertas, el mercado del trabajo, el mercado de la vivienda es mucho más difícil de acceder. Que el arrendamiento sea sin garantía significa que el arrendatario no tiene 5 meses de renta para depositar en el Banco Hipotecario del Uruguay, ni tiene una persona que en el contrato de arrendamiento le firme como fiadora, ni tampoco tenga la garantía de la Contaduría General de la Nación, que generalmente las tienen los funcionarios públicos, o de ANDA. ¿De quiénes estamos hablando? De las personas de la población más vulnerables, es decir, gente con bajos salarios, personas que trabajan en negro, que hacen la diaria. Es la población más vulnerable de la sociedad uruguaya. Las normas que regulaban estas situaciones tenían plazos razonables de desalojo y lanzamiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos plazos te permitían, si eras arrendatario y te iban a desalojar, tener un plazo coherente como para conseguir otra nueva vivienda. En la actualidad, se están denominando como desalojos express. Están en conflicto dos principios o dos derechos, la propiedad y la estabilidad en la vivienda. Sí, las normas de la LUC que regulan el arrendamiento sin garantía disminuyen el plazo de desalojo y el plazo de lanzamiento, se está priorizando el derecho a propiedad y no el derecho a la estabilidad en la vivienda. Voy a poner un ejemplo. Estas normas de la LUC, los artículos 421 a 459, regulan al arrendamiento del buen pagador que no tiene garantía. Con antelación a la LUC, el plazo del desalojo del buen pagador, que se llamaba por vencimiento de plazo, era de 1 año. En la actualidad es de 30 días. El plazo de prórroga de lanzamiento era de 120 días máximo. En la actualidad es de 7 días. Entonces, es un disparate. En realidad, estas normas de la LUC son más regresivas que las normas que regulaban estas situaciones con antelación. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que las personas que sean desalojadas terminen en la calle. ¿Cuánto hace que viven en el Realojo? Yo acá hace 4 años, va a ser 5. ¿Y antes vinieron vivían dónde? ¿En un asentamiento dónde? Y la Rabia. Nace también. Y ahí, vos naciste ahí. Yo nací ahí. ¿Y viviste cuántos años en el Yo, asentamiento? 28. Y después en un momento la conociste a ella y se fueron a vivir ahí también. No, siempre, yo viví siempre ahí. ¿Y siguieron viviendo en el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar. En el mismo lugar nada más. Y cuénteme un poco, ¿cómo era vivir en el asentamiento? Es feo porque vivíamos una cabaña y se llovía y no teníamos baño y no teníamos cuarto para los gurises. ¿Qué tenés que hacer viviendo en un lugar así cuando llueve? Digamos, tenés que ocuparte de cosas para evitar qué cosas pasan cuando empieza a llover. Poner nylon, poner olla, para que no se mojen las cosas. Se desfondaba mucho el piso. Mucho el piso. ¿Se desfondaba como pisabas y se te iba el pisaba, pie? como era cabaña, al mojar. pudría la madera. Claro, sí. Nos bañamos con agua fría. O si no, los calentadores, eso que... Tipo los lluveiros. Sí. ¿Y para cocinar cómo cocinaban? ¿Tenían cocina? ¿Cómo era Una cocina, sí. O si no, a fuego, a veces. ¿Con fuego? Sí.
Y la cocina era eléctrica. Estaban Sí, colgados de sí. electricidad y la cocina era eléctrica. Enganchado siempre tuvimos. Y cuando llovía eso también. Se cortaba a veces y bueno, tenía que estar colgado. ¿Cómo fue abrir la puerta? ¿No? Tener una casa. Un cambio fue un cambio. Son como sentimientos encontrados. Un ¿Por cambio qué fue. decís encontrado? Claro, porque cambiar de un lugar, Es raro porque no de un estabas lugar muy acostumbrado. apretadito con los niños y todo eso, y al venir a vivir a un lugar No se llueve más- ni nada, tenés baño para bañarte. La está primera vez que calentito. llovió cuando estaban acá, hicieron así como Fua. los Sí. nylon. Sí, estaba como medio... Y aparte los ventanales grandotes, digo, allá no teníamos un pedacito de ventana chiquita. Pudieran ver llover. Sí, Sí. claro. Y ahora te podés parar la ventana y echar para afuera. Vea cómo llueve. Qué Y lindo. aparte entre los vecinos decimos, ahora no tenemos que salir corriendo, poner un tachito abajo de una gotera. Un para que- nylon, nada, ahí estamos Y tranquilos. tenés una placita enfrente. Placita, tenemos todo. La Ley Nacional de Vivienda del 17 de diciembre de 1968 fue reconocida a nivel mundial por sus definiciones de avanzada. En ella se incorpora el cooperativismo con el modelo de construcción por ayuda mutua y se define una relación con la vivienda como derecho de uso y goce. Allí nació FUCBAM, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que fusionó a los intelectuales de la década del 60 con el movimiento obrero uruguayo y hoy agrupa a más de 600 cooperativas de vivienda de todo el país. ¿Dirías que el derecho a la vivienda se cumple en Uruguay? No, no se cumple desde el momento que la vivienda es asumida como una mercancía. Si nosotros partimos de la base que es un derecho humano fundamental, bueno, entonces no se cumple lamentablemente. Y habla a las claras que tenemos entre 70 y 80.000 unidades habitacionales de déficit. Por lo tanto, el derecho a la vivienda es como la utopía de Galeano, ¿no? Hay que irla buscando todos los días. Y más allá del déficit, además, digamos, hay dificultades en el acceso. O sea, no es solo que si tuviéramos esas unidades resolveríamos el problema. Bueno, el sector de vivienda fue el más golpeado en el presupuesto nacional. Es decir, nosotros tuvimos un recorte del 15% en marzo del 2020, volvimos a tener otro recorte con la ley del presupuesto, y bueno, más o menos este año un 11,7% solo dentro de la rendición de cuentas. Por lo tanto, fue más afectada que la educación y que la salud. Entonces, desde ese punto de vista, el acceso a la vivienda, y cuando hablamos de déficit es importante tener claro lo siguiente, estamos hablando de los sectores que no tienen capacidad de ahorro, ¿cierto? Es decir, donde el Estado debe involucrarse decididamente con la financiación estatal y accesible para poder cumplir con el derecho a la vivienda. Sin suelo no se puede construir. Y el suelo es un bien inelástico que también ha sido fuertemente asumido por el mercado. Por eso el sistema capitalista tiene cosas muy ilógicas. Tenés un pedazo de tierra para morir, pero no para vivir. Gran parte de la respuesta de los estados frente al derecho a la vivienda se han fundado en esta lógica del mercado. El desarrollo de políticas públicas que atiendan a este derecho generalmente se han basado en la promoción del mercado, la que se apoya en un marco ideológico naturalizado de la casa propia como forma única de seguridad habitacional plena. En cambio, existen otras formas de acceso, que se basan en lo colectivo frente a lo individual, al rol social de la vivienda frente a lo especulativo, en base a una concepción de sociedad más solidaria. El cooperativismo de vivienda ha generado un nuevo paisaje urbano alternativo, de base solidaria, que promueve la organización colectiva frente a un marco socioeconómico, cultural, individualista. Bueno, yo creo que el país
tuvo una ley magistral. La ley 13.700 del año 728 del año 68 es una ley reconocida a nivel mundial. Es decir, contemplaba a todos los sectores, sectores medios, bajos, distintos programas. Dentro de ello entró el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua con un capítulo íntegro. El problema se suscita cuando el regulador del problema de la vivienda se transforma en ser el mercado y no el Estado. Entonces, en ese marco, el nacimiento de FUBAN tiene que ver con una fusión extraordinaria entre los intelectuales comprometidos de la década del 60 con el movimiento obrero uruguayo. Muchas veces decimos, es un modelo auténticamente uruguayo. No hay ninguna idea nacional solamente. Por suerte existe el mundo. Y nosotros nos dotamos de, por ejemplo, los aymara que vivían a orillas del lago Titicaca en Bolivia, y cuando se casa alguien de la etnia, todos le hacen la casa. Un técnico uruguayo fue allá, vio eso y le pareció interesantísimo. En Maracay, localidad de Venezuela, vieron un asentamiento irregular que se llamaba Cooperativa. Y luego hicieron algo extraordinario. La gauchada, que todo televidente debe saber de qué se trata y es un elemento cultural y ancestral nuestro, bueno, la sistematizaron. Entonces así nació el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua. De una cantidad se nutrió de otras experiencias y se basó en algo muy importante, como era aquello de que nos educaban, ¿no? Cuando pibes, los trabajadores a los padres nos decían, primero la casa, ¿no? Bueno, y eso quedó muy impregnado en nuestro pueblo, y yo creo que dio lugar al cooperativismo de vivienda como el único programa que ha subsistido desde el nacimiento de la ley hasta hoy. Porque de hecho es un modelo que, como vos decías, de repente en Uruguay nos parece muy normal, pero es un modelo que en realidad no existe en muchas partes del mundo. Exactamente. El modelo fue fuertemente exportado, en el buen sentido de la palabra, a partir del año 2000. Y hoy, con orgullo, podemos decir que el modelo de FUBAN está instalado en Paraguay, Bolivia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Sri Lanka, Filipinas, Malawi y Zambia. ¿Y han participado en capacitaciones para implementar el modelo? Fue todo impulsado a través de una alianza estratégica con el Centro Cooperativo Sueco, que nos posibilitó el llegar con nuestro modelo a esos países. Y bueno, hoy en día tenemos varias FUBAN, por suerte, en América Latina y en otras partes, como es el caso de Asia y África, ¿no? Nós aqui no Brasil temos o Uruguai como modelo de produção de habitação pelo cooperativismo, né? A FUBAN, que é a grande federação das cooperativas uruguaias, ela é o modelo que inspirou o modelo brasileiro, que começou aqui em São Paulo, com movimentos de moradia que se organizaram a partir da redemocratização do país, na década de 80, principalmente, né? Esses movimentos de moradia foram buscar alternativas de produção que fossem mais coletivas, né? E que saíssem desse modelo expoliativo, né? De exploração urbana, dos loteamentos clandestinos, da autoconstrução, que sempre é muito individual, a família se junta, mas para construir a casa de uma pessoa, né? E não do bairro como um todo. Então, dessa perspectiva, a partir do modelo uruguaio, os movimentos de moradia passaram a fazer dois tipos de reivindicação. Uma é a reivindicação por terra, né? Então, são movimentos sem terra, urbanos. Não se trata mais da terra para a produção agrícola, mas a terra urbana. E o movimento de reforma urbana pretendia distribuir terra para quem precisa, para novos moradores, e que o poder público pudesse estar junto desses movimentos de moradia, produzindo a partir de terras públicas, né? E uma segunda reivindicação dos movimentos de moradia era eles conseguirem construir por autogestão, né? Fazerem, primeiramente, um projeto de habitações
que fosse de acordo com as suas necessidades e não de acordo com as necessidades dos loteadores clandestinos ou do próprio poder público que produz habitação padronizada e não de acordo com o que esses movimentos acham que é a cidade a se viver, né? A boa cidade, a cidade digna, o bom viver, né? Se o mercado e o Estado não conseguem produzir a moradia adequada, a moradia digna, nós podemos construir. Ciudades desiguales. Segregación urbana. La disposición de los habitantes en la ciudad no corresponde meramente a una simple voluntad o deseo, sino claramente a las posibilidades y oportunidades de acceso a una solución de habitación. Esta característica se ve agravada en América Latina, siendo este el continente con mayor desigualdad y con más del 80% de su población viviendo en ciudades. Esto se refleja en el paisaje de nuestras ciudades, donde se materializa la desigualdad. Esta materialización se podría entender como acceso desigual a oportunidades territoriales. ¿Por qué categorizar a los llamados barrios privados como burbujas? ¿Por qué burbujas? Bueno, en realidad la categoría responde a un criterio que varios académicos en América Latina traen, que tiene que ver con las formas de socialización que se supone que se producen adentro de un barrio privado, en una urbanización cerrada, como se dice más académicamente, y tienen que ver con que esos espacios se contribuyen como espacios homogéneos, espacios donde se crea un cierto sentido de comunidad que es entre pares, por lo general un mismo sector social. Gente que es toda parecida entre sí. Gente que es toda parecida entre sí y que además suele socializar y tener sus relaciones entre sí, casarse entre sí, educarse entre sí, y a eso se le adhiere una forma de habitar que se caracteriza por el cierre, ¿no? Por estar regulada y controlada todo el tiempo. ¿Y ese es un fenómeno que podríamos decir relativamente nuevo en Uruguay? Bueno, no sé si ya tan nuevo, es de los 90 principalmente. A principios de los 90 empiezan a darse los primeros barrios privados en Maldonado, en Canelones, en Colonia, San José, y después se fue desarrollando. El periodo de mayor expansión tiene que ver con el periodo, digámosle, después de la reactivación económica, después de la crisis del 2002 y el primer periodo del Frente Amplio en el Gobierno Nacional, donde se presentan más proyectos de autorización para que las juntas departamentales aprueben eso. Pero digo, es de los 90, en otros países de América Latina viene un poquito antes, desde los 80, Venezuela, Colombia, México, pero bueno, ya no es tan nuevo. Generalmente los procesos de instalación de estos emprendimientos, de estos megaproyectos que ahora están entrando como un poco de moda. En este último año se han presentado varios megaproyectos en Salto, en Paysandú. Se han ido como a otras zonas. Se han ido como a otra zona. En Colonia también. Implica un proceso de recategorización de los suelos. Es decir, los suelos son suelo urbano, suburbano y rural. Generalmente la instalación de estos emprendimientos son en suelos rurales, lo que implica la recategorización de ese suelo. Y eso implica una valoración importantísima del suelo, porque vos pasás de que se cotice como por hectáreas a metro cuadrado. Eso incide en procesos especulativos y de ganancia de los inversores que van a generar ese barrio privado muy importantes. Y cuando no hay procesos, digamos, de participación o procesos de incidencia sobre esas decisiones, hay especies de connivencias entre lo político y lo empresarial que son como serias, ¿no? Porque además vos decís, en Montevideo no se puede, entonces se fueron a Canelones. Pero da la sensación de que, de hecho, ha empezado a haber servicios determinados, escuelas, liceos, colegios que estaban en Montevideo que se empiezan a correr para allá. Y por la vía de los hechos está habiendo una extensión de la misma, o sea, es en algún punto está empezando a ser Montevideo. Claramente sí, porque las fronteras son administrativas, no son reales. Exacto. Digamos. Sí, claramente el ensanchar, alargar la ciudad implica que los servicios tienen que ir ahí, el servicio de transporte tiene que ir ahí, los servicios educativos y demás tienen que instalarse en el entorno. Bueno, el saneamiento y demás, todos los servicios que dan las ciudades.
Obviamente eso es extremadamente caro para la ciudad y para sus habitantes. Claro, hay que entender que el mercado opera de esa manera, no hay problema con esto. O sea, el tema está en cómo generar herramientas que puedan equilibrar la incidencia del mercado. O sea, no es que uno tiene que salir a luchar con políticas de suelo y políticas habitacionales para que no exista el mercado. No, sino que el mercado decide qué forma tiene la ciudad. Claro, que no quede librado a que solamente la incidencia del mercado es lo que vaya construyendo ciudad, sino que tienen que generarse herramientas, planes, herramientas urbanas que puedan controlar la incidencia del mercado en la ciudad. Sí. Que existan los barrios privados tiene que ver con algo que se repite en Uruguay y en América Latina, que es con la liberalización, entre otras cosas, del mercado de suelo. En primer caso, los barrios privados son un negocio inmobiliario y esa forma de habitar viene de la mano de que hay determinados agentes, promotores, desarrolladores inmobiliarios que desarrollan un producto que otros consumen, por decirlo en sencillo. Eso se caracteriza bastante igual. La otra segunda característica que tiene en relación a lo que preguntás es que la permisividad normativa es una característica que se produce en toda América Latina y en otros lugares del mundo. En Uruguay también. De hecho, en Uruguay no tiene una ley sobre urbanizaciones cerradas, más bien siempre hay una discusión sobre eso. Y yo diría incluso que por la vía de los hechos, eso ha permitido que el fenómeno de forma gradual y en cierto tiempo invisibilizada se desarrolle. Donde ha habido ciertas resistencias, no tanto por tener una normativa contraria, sino por generar determinadas regulaciones, es en Montevideo. Pero no podemos decir que Montevideo es el país, porque entre otras cosas son cada intendencia y junta departamental las que efectivamente terminan autorizando o no que se dé un cambio de uso de suelo y ese tipo de proyectos. Si más hogares tienen preferencias por vivir en determinado barrio, porque es un barrio que tiene más servicios o un entorno mejor o más seguridad, bueno, ese barrio de repente le podemos llamar como de mejor calidad, entonces las preferencias se vuelcan hacia ahí y los precios suben. Porque aumenta la demanda y la oferta de repente no es suficiente. Exacto. Y bueno, y lo que pasa ahí es que los hogares se van a ordenar dentro de la ciudad en función de sus preferencias y su capacidad de pago, porque yo puedo tener preferencias por vivir en determinado lugar y no lo puedo pagar. Entonces, en la medida que los hogares se ordenen en la ciudad en función de sus preferencias y su capacidad de pago, va a pasar que vamos a tener barrios donde va a haber personas bastante homogéneas entre sí en términos de ingresos, de nivel educativo, y vamos a tener otras zonas donde se van a concentrar personas distintas a las de esta primera zona, pero muy parecidas entre sí. Y a esto le llamamos segregación residencial. Una expresión de esta segregación territorial es fácilmente reconocible en las poblaciones más vulneradas. Es así que existen las villas, asentamientos, favelas, cantegriles, pero esto no es monopolio de estos sectores urbanos, sino también de aquellos con mayores ingresos o mayor patrimonio, en ese caso por autosegregación o segregación elegida. Esto ha propiciado una mayor polarización en la ciudad, con barrios de pobres y barrios de ricos, barrios de similares. Por tanto, se podría decir que a similares capacidades económicas, similares posibilidades de habitar en el territorio. Yo diría que una afirmación, una categoría, un concepto que se suele usar para pensar los asentamientos es la segregación, ¿no? Se segregan, se separa una parte de la sociedad del todo, que en definitiva es que nosotros la segregamos, porque es una parte que no tiene derecho a la vivienda y entre las formas que conocemos que la gente se resuelve yendo a un asentamiento, por lo general en zonas que no tienen servicio, no tienen demás, y es lo que podemos llamar una segregación padecida. Yo padezco, y como no tengo, soy como expulsado. La contracara que podríamos decir de la segregación es la autosegregación, la segregación elegida, la que estos sectores sociales tienen, separándose de la sociedad, a partir de que tienes medio, a este tipo de formas de habitar en estos predios o en estas construcciones, en estos barrios cerrados o estas urbanizaciones cerradas. Eso se refleja incluso esa contrapartida, una cosa que hacemos en algún texto, e incluso cuando contraponemos segregación padecida y segregación elegida, que tiene una característica que es la injusticia espacial, y eso se ve, por ejemplo, en el consumo de suelo, en la cantidad de territorio que ocupan uno y otro, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de barrios privados, que son, ¿no?, arriba de 80, ocupan
arriba de 4.000 y pico de hectáreas en el Uruguay. Sin embargo, 680 asentamientos que tiene Uruguay, donde viven cientos de miles de personas, ocupan alrededor de 1.600 hectáreas menos. ¿Se entiende? Cientos de miles contra unos pocos miles, que aparte esos miles a veces viven de forma permanente y a veces son que vienen de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando llueve? Claro, ¿Qué cuando pasa llueve, en el asentamiento? Claro, cuando en el llueve? asentamiento cuando llueve, las familias que están en la costa del arroyo, por lo general llueven 20 minutos fuerte de corrido y se inundan. Y a eso sumale que el arroyo va socavando la tierra, entonces hay casas que tienen los pretiles ya, o sea, descubiertos, que están con riesgo de derrumbe, que ya los arquitectos han hecho un estudio y sí, le dicen que esta parte no la uses, acá no pongas muebles porque se puede caer. Pero a eso sumale que son casas de asentamiento hechas de bloc, sin una viga, sin cimiento, sin nada, y en algunas tienen todavía un piso arriba. O sea, de caerse una pared, eso hace efecto dominó y se cae toda la casa. Y son casas donde viven la mamá y niños. Montones de niños, y sí. no tienen otra opción de decir, bueno, llovió y voy a salir por esta noche a ver si por las dudas. O sea, la gente se queda acá en la casa y corre el riesgo. Y a eso sumado lo de que la instalación eléctrica es toda precaria, y con la inundación es riesgo. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Tenían como algunas cosas que compartían en el Sí, asentamiento. La comida y eso compartíamos con mi viejo, con mis hermanos, comíamos todo. Que están todos acá en el reloj Sí, también. están todos acá. Comíamos todo, porque vivíamos todo un terreno y ahí lo compartíamos, la comida, baño, que era un chapita ahí, y bueno, lo metíamos para ahí, bueno, lo bañábamos y... Tenían como un baño afuera que compartían las tres familias, digamos. Y ahora tienen uno para cada familia. Sí, por suerte. ¿Y cuántos dormitorios tienen acá? 3. Tenemos 3. Un baño, un comedor y una cocina. Y el patio. Y el patio de fondo tenemos. Y tienen perros y patios. Y tal, a poquito fuimos acomodando, ¿no? Le pusimos cerámica, parrillero, tenemos un calpocito. Se hacen asados. Asadito, tenemos un horno de barro, chiquitito, así, de a poquito, y de a poquito vamos haciendo las cosas. E eu posso falar sobre a América Latina como um todo, posso te assegurar que o direito à moradia não tem sido cumprido. O direito à moradia digna, principalmente, no sentido de que a moradia não pode ser entendida apenas como quatro paredes e um teto, não é mesmo? Porque a moradia digna, ela, na verdade, é o direito à cidade, o direito a poder estar próximo do trabalho, a ter direito à educação, à saúde, à infraestrutura, aos transportes. Então, o direito à cidade, na verdade, o direito à moradia, ele tem por trás dele o direito à cidade. E isso é muito importante falar quando a gente fala de América Latina, Ana, porque nós temos tido, ao longo das últimas décadas, grandes programas de produção de moradia em toda a América Latina, principalmente Chile, México, grandes programas públicos de produção em massa de moradia, né? Moradia em grandes bairros periféricos e de muito baixa qualidade. Estão sendo produzidas moradias, só que, no entanto, não é uma moradia digna, porque é uma moradia localizada em bairros muito periféricos, uma moradia muito pequena, sem infraestrutura, muitas vezes. Nós temos uma situação, por exemplo, das pessoas irem para bairros muito periféricos e ficarem sem emprego pela distância que elas estão dos centros das cidades,
as crianças ficarem sem escola, porque são produzidas moradias sem educação e sem postos de saúde. Então, é uma situação muito problemática. Está súper naturalizado en realidad que la vivienda es producto del mercado, cuando en realidad es una de las puertas de entrada al amparo de uno de los derechos más básicos. La puerta de entrada y el acceso a otros derechos. Es decir, es muy difícil estudiar si no tenés un entorno adecuado materialmente. Es muy difícil tener buena salud si vivís en el medio de la precariedad. Sí, es muy difícil conseguir un trabajo si no tienes una dirección, ¿no? Es difícil prepararse para la vida cotidiana si vos tenés que estar con la inseguridad de dónde dormir, dónde vivir. Por eso se entiende que el derecho a la vivienda genera como un encadenamiento en otros derechos. No es exclusivamente la casa. En Uruguay particularmente tenemos otra distorsión en el mercado de vivienda, que es que la economía, más allá de los esfuerzos que se han hecho durante varios de los últimos años hacia desdolarizar la economía sigue siendo muy dolarizada. O sea, en el mundo tiene un nivel de dolarización muy alto Uruguay. Entonces, en el caso de la vivienda y en otros bienes como de alto valor, los pensamos en dólares. Sí, no somos capaces de saber los precios. No se nos ocurre pensar un precio de una vivienda en pesos, ni siquiera en unidades indexadas. O sea, no entendemos un precio en pesos. Entonces, que la vivienda se fije en dólares, o sea, tiene una distorsión ahí adicional del tipo de cambio, ¿no? O sea, lo que pasa a veces es, por ejemplo, yo tengo una vivienda de $100.000, ¿no? Que vale $100.000. Entonces un hogar de repente, bueno, saca cuentas, va al banco y el banco le dice, bueno, esa vivienda, o sea, el hogar recibe ingresos en pesos, ¿no? Supongamos que es así, que es lo más común. Entonces el banco le dice, bueno, te presto el 80% de esos $100.000 al tipo de cambio de hoy. Pasa una semana o un mes, o mientras se hacen los trámites del préstamo y el tipo de cambio se disparó, y esos $100.000 ahora en pesos son mucho más. Entonces el hogar, con la plata que tenía, más lo que le presta el banco, que lo calculó un mes atrás, ya no le alcanza. Entonces lo que pasa a veces es que esos precios que están fijos en dólares, en la medida que el tipo de cambio se mueve y de repente sube, esos precios no bajan cuando el tipo de cambio sube. Entonces el hogar pierde capacidad de compra, se frenan las transacciones, que de hecho fue lo que pasó el año pasado. Tuvimos el nivel de compraventas más bajos de los últimos 17 años. O sea, tuvo que ver con el tipo de cambio, sobre todo. Bueno, sí, hace tiempo ya que el dólar viene subiendo, o sea, hay un rezago, no es automático ese ajuste, ¿no? Pero en algún momento, en la medida que no hay transacciones, en algún momento esos precios se van a tener que ajustar para que se pueda vender esa vivienda. La Ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social fue promovida en 2011 y tuvo la intención de ampliar significativamente la cantidad de viviendas disponibles destinadas a la venta, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra, y en el caso de las cooperativas, al uso y goce de los socios cooperativistas. La intención era subsidiar la construcción de viviendas para facilitar el acceso en los sectores medios y bajos. Lo que ocurrió con la ley de promoción, por ejemplo, es que obviamente como el mercado, como quien invierte necesita un retorno, porque es lo normal, digamos, no es que muchos de esos desarrollos son de apartamentos que tienen costos, valores que no son los de una familia pobre, digamos. Tengo clarísimo. A ver, la ley de vivienda de interés social fue, creo que muy importante, fue una linda herramienta en cuanto a que generó mucho empleo.
generó mucho movimiento Impulso económico en la construcción porque hubo mucho inversor que apostó al ladrillo como forma de tener una rentabilidad. ¿Ah? Entonces, hubo un montón de viviendas que se hicieron, generó un gran movimiento de la economía. Lo que sí es verdad que el renunciamiento fiscal que hizo el Estado no se vio en el precio final del metro cuadrado. No. Ahí se intentó en su momento generar un techo de precio y eso inmediatamente generó una baja en la construcción. Entonces, yo creo que el sector de vivienda de interés social, o sea, lo que es la ley de vivienda de interés social, tiene que seguir el camino y eso va hacia un núcleo determinado. ¿Tá? Y eso fue una buena ley. Ahora, ¿eso alcanzó? No alcanzó. Los uruguayos somos tan bondadosos que a la promoción privada le regalamos todos los años 74 millones de dólares en exoneraciones. 74 millones de dólares para hacer viviendas de 120 o 130 mil dólares, donde no va a ir nadie que esté en el déficit habitacional. Esa es la realidad. La quieren pintar. Fíjense que se sintieron tan mal cuando le pusieron Ley de Vivienda de Interés Social que le cambiaron el nombre. Ahora se llama Ley de Vivienda Promovida. Promovida para los promotores y para la industria de la construcción. Y que también quiero aclarar, nosotros no decimos que todo el mundo tenga que vivir en cooperativas de vivienda. No. Nosotros decimos que tiene que haber una política de vivienda en función de una fuerte financiación estatal si se quiere realmente abatir el déficit. Si no, que sigan haciendo lo que hacen, discursos. Desde que iniciamos esta administración con la ministra Irene Moreira, empezamos a trabajar en lo que es el alquiler con opción a compra y en un nuevo programa que se llama Programa Entre Todos, donde está apalancado en un fideicomiso que está en la ley de presupuesto, y ese fideicomiso lo que va a plantear es una asociación público-privado. Este programa sí va a tener tope de precio al metro cuadrado, más que el metro cuadrado, la vivienda va a estar topeado el precio, y a su vez va a tener un subsidio de hasta el 30% de la cuota. Es un programa específico que viene a llenar ese vacío o ese espacio que no lo permitió la ley de vivienda de interés social. En esto quiero ser muy claro, o sea, yo creo que fue una buena ley, pero que los objetivos que se querían al principio, que era alcanzar el mayor acceso a la vivienda de los ciudadanos, no se dio, que eso fue más hacia el inversor. Y no está mal, no, está bien, el inversor tiene que ganar plata, el empresario tiene que ganar plata. Lo que pasa es que nosotros como Estado tenemos que tener una visión global. Yo digo, yo hace poco que vivo acá y no hace tanto, y uno en el barrio por lo general tiene que tener muchos años para estar muy en contacto con los vecinos. No, acá son todos unidos, o sea, es como una gran familia. Porque la mayoría en estos asentamientos se criaron, nacieron y se criaron acá, entonces hay mucho parentesco, los niños juegan todos juntos, entonces, o sea, siempre estamos todos contactados y a la expectativa de que a otro le pase un accidente. ¿Vos pensás que se cumple el artículo de la Constitución que dice que la vivienda es un derecho en Uruguay? No, yo pienso que no, porque lamentablemente, mira, yo he escuchado de mucha gente de clase media, decir, me sacan a mí para regalarle la casa a ese del asentamiento. Y yo lo que siempre digo es que el del asentamiento es el empleado mal pago del Uruguay. Es el jardinero, es la empleada que está en negro en la casa de familia, porque acá son jardineros, empleadas domésticas, que si tuvieran un sueldo adecuado o acorde, no vivirían en el asentamiento. O sea, vivirían en una casa normal como todo el mundo. Pero lamentablemente vos fíjate que con un sueldo de 15, 16 mil pesos, que es lo que cobra una empleada doméstica en negro, no le da para pagar un alquiler y no le da para pagar luz y agua y todo. O sea, la gente que está acá es porque no tiene opción. Se ha manifestado desde ciertas organizaciones sociales o de grupos que ha habido una detención en este último tiempo de los procesos de regularización de asentamientos. Yo te diría que lo que hubo sí, es verdad, es un enlentecimiento, no un detenimiento. Se continúan las políticas y la intención es llegar al quinquenio, al final de este quinquenio, con, por un lado, los programas, lo que se había previsto anteriormente terminados,
Y a su vez, ahora en la rendición de cuentas, va un fideicomiso con recursos que se destinaban antes a colonización para un fideicomiso para asentamientos, donde pensamos por lo menos duplicar lo que se ha invertido en asentamientos en los últimos 15 o 20 años. Claramente hasta ahora el Estado en su conjunto, no importa quién gobierne, el Estado ha ido perdiendo ese partido. La cantidad de asentamientos que regularizamos va por debajo de la cantidad de asentamientos nuevos. Por eso nosotros insistimos mucho. De hecho, nunca se ha llegado al 1% del PIB digamos, en el presupuesto de vivienda. O sea, nunca se ha dedicado un porcentaje que llegue al 1%. A ver, yo creo que ha habido grandes esfuerzos del Uruguay. Uno tiene que ver el vaso siempre, obviamente, cuando uno mira hacia adelante tiene que ver el vaso vacío. Pero también sería injusto no reconocer políticas que han sido de Estado. El Uruguay es de los países del mundo que tiene la mayor cantidad de propietarios por habitante. Eso, digamos, el vaso lleno. ¿Qué es lo que nos falta? Y bien fácil, 620 asentamientos que hoy existen, entre 620 y 650, y un déficit habitacional que se estima entre 60 y 70 mil viviendas. En esos ambos elementos estamos hablando de una inversión de varios miles de millones de dólares. 2.000, se había en dicho. asentamiento 2.000 más otro tanto si pensamos en los sectores de clase media, media-baja, que también necesitan de alguna manera un apalancamiento del Estado para poder llegar, o a través de un renunciamiento fiscal o a través de una inversión directa. ¿Hasta dónde vamos a llegar en número de asentamientos regularizados? Y es difícil eso, porque como tú decís, requiere trabajos interinstitucionales, requiere coordinación con los gobiernos locales. Entonces, muchas veces no. Y esto yo creo que tiene que ser un mea culpa para todos los que administramos recursos públicos. Los tiempos del Estado generalmente no son los tiempos de la gente. Y bueno, eso es una realidad que le pasa a cualquier gobernante. Acá fue un cambio, porque allá los gurises agarraban muchas lombrices. ¿Se enfermaban más? Sí, se enfermaban más. Había pandemia, ¿cómo es eso? No, Plombemia. Pandemia, sí, plomo. Sí. ¿Tuvieron? Sí, tuvieron, sí. Sí. ¿Y ahora ya no? No, ahora no. Ahora lo ves crecer y ves más grande. Estaban muy flaquitos también y el cambio repentino también ya se... La tierra, agarraba la tierra y agarraba muchas lombrices. Ya que es feo. ¿Y ellos qué dicen? ¿Qué dijeron cuando vinieron? ¿Qué comentarios hacían? No, estaban alegres, contentos. Estaban contentos. Dicen, mira, tenemos cuarto, tenemos todo. Y estaban contentos. ¿Vos pensás cuando los ves a ellos? Sí. Vos que te criaste en un asentamiento, la diferencia entre la vida que tienen ellos ahora. Pienso, sí, digo, yo lo que pasé yo, ¿no? Y ahora él le que explica yo estaba acá, toda la comodidad que ellos tienen ahora, que nunca lo tuvo. Porque yo con mi hermano vivíamos una cama y dos camas y ahí los cuatro y tenía un rancho que entraba todo el agua para abajo y pasamos feo, pasamos horrible, ¿no? ¿Y vos pensabas en ese momento que ibas a poder tener una casa que era tuya? No. ¿Que tenés llaves y una casa que era tuya? No, nunca. Y está, por suerte, estamos acá. Le estamos destinando, digamos, hace 20 años en el Uruguay a vivienda el 0,4% del PIB. En realidad, los modelos, digamos, ya sé, escandinavos, que son generalmente los espejos en donde quedamos mal parados, digamos. Nos gusta mirar ahí. Nos gusta mirar, pero quedamos mal parados. Le están invirtiendo más del 3% del PIB, digamos, en vivienda. Dotando, digamos, del parque de vivienda, significativamente vivienda pública, ¿no? Eso es, bueno, ahí hay un tema que necesariamente implica, digamos, un cambio cultural para dejar de naturalizar esto de la vivienda como mercancía, que eso genere presión sobre las decisiones políticas y que haya un cambio de eje en ese sentido, si no, no va a haber. De todas formas, que nosotros tengamos políticas agresivas en regularización de asentamientos no implica que... No soluciona solamente. Tenés que generar en las centralidades acciones de políticas públicas de vivienda, porque si no vas a seguir expulsando y vas a seguir generando asentamiento. Y el suelo
más que nada, ese sí que es un recurso natural de la humanidad y no puede tener el costo que tiene, ¿cierto? El suelo es un bien que no se reproduce, es el que hay. Entonces, en ese marco de ilógicas del sistema imperante que yo digo, te venden el mar. Por ejemplo, cuando tú compras una casa con vista al mar, ¿y quién tiene la escritura del mar? Fíjate vos, y se publica en la prensa. Compre una vivienda con vista al mar y te la cobran más. O con un espacio verde que construye toda la ciudadanía, también. O ahora el gran desarrollo de los barrios privados, por ejemplo, que hay, que te voy a dar un dato. Los 90 barrios privados, donde entran en el suelo 90 barrios privados, les sobran 1.700 hectáreas de donde entran todos los asentamientos irregulares del país. Una barbaridad, una barbaridad. 2.000 familias les sobran 1.700 hectáreas frente a 130.000 que viven en 130, 140 que viven según el último censo en asentamientos irregulares. Entonces, para el derecho al suelo, porque somos terrícolas, para el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, el mercado no puede regularlo. ¿Por qué? Porque busca ganancia. Y es lógico que así lo haga, pero entonces el Estado debe intervenir fuertemente en ello.